Listo. Entonces, ya en el siguiente, corrijo, en el video anterior, en los videos inmediatamente anteriores, aprendimos a llamar métodos de una componente hija desde una componente padre. Vamos adquiriendo más conocimientos. Prácticamente construimos una aplicación como esta, en donde desde una componente padre podemos cambiar este valor a través de estos elementos. ¿Listo? Genial. Entonces, podemos regresar al listado completo. Ok, nos ubicamos aquí. A ver, llamar a método de la componente hija desde la clase padre. Llamar a método de la componente hija desde la clase. En el caso anterior fue desde el template, es decir, desde el código HTML. Ahora lo haremos desde el código TypeScript. ¿Listo? Bien. Entramos a ese sitio. Ok, componentes, llamar a método de la componente hija desde la clase padre. Ahí está. Aquí debemos crear otro proyecto, sí, el proyecto 007, para dejar intacto al anterior. Es decir, que básicamente hacemos lo mismo que en el caso anterior. Em, ok, pues entre más practiquemos, mejor. Entonces, mientras tanto, aquí podemos ir creando ese proyecto. Nos regresamos a la carpeta anterior. Escribimos ng new y el nombre del proyecto, proyecto 007. Y aquí podríamos decir lo siguiente, hijo, padre, clase, como para variar un poco ahí el vocabulario y el significado del, sí, del nombre del proyecto. Aquí dejamos esos valores, empecemos la lectura. En muchas situaciones podemos resolver un problema definiendo una variable local en el template HTML del padre, como hicimos aquí, y mediante esta llamar a sus métodos. Ahí tenemos un ejemplo en estos eventos click. Listo. Si necesitamos acceder a la componente hija, pero desde la clase, es decir, desde el archivo .ts, desde aquí, tenemos un poco mayor de complejidad que pasaremos a ver en este concepto. Ok, ubiquémonos aquí en la sección del problema. Ok, voy a cambiar el color del resaltador. Problema. Crear una componente llamada selector numérico que le pasemos el mínimo y el máximo. Eso ya lo sabemos hacer, todo esto. En el template HTML de la componente padre, definir dos selectores numéricos y tres botones que afectarán a cada selector numérico para fijar los valores 1, 5 y 10. Algo similar a lo que hicimos en el proyecto 6, en el proyecto anterior. La aplicación completa debe mostrar con una interfaz similar a esta. Hay dos selectores numéricos. Cada uno, digamos, es una instancia de selector numérico component. Listo. Entonces, ya tenemos el proyecto. Nos vamos a pasar a esa carpeta. Control K, Control O. Ahí está. Esperemos a que cargue. Aquí respondemos que sí, que es una fuente confiable. Ya está. Hacemos un commit. Indiquemos aquí proyecto 7. Referencia de una instancia de una componente hija desde una padre. Control Enter, Control P. Listo. Entonces, vamos a ver. También debemos definir la componente selector numérico. Ok, entonces creemos la componente, abrimos una terminal. Listo. Y escribimos aquí ng, utilizamos la herramienta de línea de comandos Angular CLI.
generate component, selector numérico. Eso es todo lo que debemos escribir. Presionamos Enter y empieza la creación de la componente. Aquí respondemos que yes, que vamos a subir datos anónimos para mejorar el producto Angular. Ya se creó. Y lo que vamos a hacer es básicamente escribir el mismo código que en el caso pasado. Ok, vamos a abrir ese archivo. Selector numérico. Antes a hacer un commit. Componente para representar un selector numérico. Control Enter, Control P. Listo. Voy a ocultar aquí el panel inferior. Nos centramos en selector numérico, esta clase. Y hacemos lo siguiente. Necesitamos dos input. Automáticamente se importa, digamos aquí mínimo number. Decimos al principio tendrá el valor 1 para que no tengamos problema input. Máximo number igual a 1. El valor actual también será igual a 1. Ese valor significa el valor actual del selector numérico. Y el constructor queda vacío. Creemos aquí en el ng onInit, cuando el componente se inicialice, el valor actual para el selector numérico va a ser lo que tiene mínimo, this.actual, y asignamos mínimo. Creemos las funciones incrementar para incrementar el valor actual, pero siempre y cuando el valor actual sea menor al máximo. Bajo esa condición, incrementamos el valor actual. Ahora, decrementar, que es muy parecido para reducir el valor de actual. Se cambia siempre y cuando disactual sea mayor al mínimo. Al mínimo. Ya está. Ahí le quitamos una unidad. Y el valor de fijar para que desde el exterior se pueda cambiar. Entonces decimos aquí fijar. Viene un valor que es numérico. Lo fijamos siempre y cuando esté en el rango mínimo máximo, incluidos esos extremos. Valor mayor o igual a this.mínimo y valor menor o igual a this.máximo. Ok. This.actual, lo que traiga el valor. Eso es todo lo que necesitamos para la clase selector numérico component. Podemos hacer un commit. Hasta aquí definida la estructura y funcionalidad del componente de el componente selector numérico. Control Enter, Control P. Ya está. Ok. ¿Qué más hacemos? Esto ya lo hemos explicado. En el siguiente video haremos esto del HTML. Entonces yo creo que podríamos dejar hasta aquí. Bien.